¿Qué estudiar de partes blandas de cabeza? Con este título vamos a hacer dos aclaraciones. Una, cuando nosotros acá vamos a hablar de cuello, como estamos hablando muchas veces en la parte, principalmente la parte ósea y articular, vamos a hablar de toda la columna vertebral. ¿Por qué? Porque el esqueleto del cuello es parte de la columna vertebral. Pero no vamos a ver todo lo concerniente a la columna vertebral, que sería incluir los músculos del dorso. Eso incluiría en una región que muchos libros lo caracterizan como dorso, pero nosotros se nos va a escapar un poco de lo que queremos ver. Entonces vamos a hablar solamente de parte articular y ósea de columna cuando vemos cuello, pero después el resto de las cosas vamos a hablar solamente de cosas propias del cuello. ¿Y por qué parte uno? ¿Por qué? Porque es un tema tan extenso que lo vamos a dividir en dos partes de una manera más caprichosa. Lo primero que vamos a ver es que una vez que teníamos el cráneo eh, ya conocido y conocer todos sus huesos y sus uniones, vamos a empezar a ver que entre los huesos van a haber distintas cavidades o distintas regiones que nosotros vamos a individualizar. Acá tengo 6 regiones, de las cuales las 3 primeras, los 3 superiores, ya las hemos visto cuando hemos visto el esqueleto de la cabeza. Y esos son la base del cráneo, las órbitas y las fosas nasales. Pero hay 3 fosas más que están en la parte lateral de la cabeza, que van a ser la fosa temporal, la fosa infratemporal y la fosa palatina. Así a grosso modo, yo les voy a mostrar acá en este primer dibujo que la fosa temporal está ocupado por lo que es el músculo temporal. Solo hemos visto que acá teníamos unas líneas temporales donde se insertaba el músculo temporal, se venía por acá, pasaba por debajo de la apófisis cigomática, que está retirada, pero pasaba y terminaba en la apófisis coronoides de la mandíbula. Entonces nosotros vamos a delimitar la fosa temporal como de la apófisis cigomática para arriba. Entonces esto que está acá. Entonces vamos a ver que está apoyado sobre lo que es el parietal, lo que es el frontal, lo que es el ala mayor del esfenoide en esta zona. Y se va a continuar hacia abajo por una fosa que es la fosa infratemporal. ¿Tá? A partir de la apófisis cigomática hacia abajo va a ser la fosa infratemporal. Pero a su vez esta fosa infratemporal no es que llegue hasta allá, hasta lo profundo, ¿tá? Hasta la apófisis pterigoidea, sino que es un poco más superficial, y un poco más profunda tenemos esta pequeña región que es de la fosa pterigopalatina. Por eso vamos a ver, esto es del PRO. Acá hay un breve resumen, y está bueno que acá habla de que es la ubicación o la cara temporal de hueso frontal, o sea, cara lateral de hueso frontal, de la mayor del esfenoide, parte del escamal temporal y del parietal. Todos estos huesos que ya habíamos nombrado recién. El límite superior son las líneas temporales, porque es donde se inserta el músculo y su poneurosis. Y el límite inferior es la cresta infratemporal del esfenoides y borde inferior del arco cigomático. Esto, en fines prácticos, nos quedamos con el arco cigomático directamente, porque es más fácil así describirla. Vemos acá, esto está delimitado de esta manera. La ven ahí en azul, está la fosa temporal. Y como veis acá, estas son las líneas temporales que empezaban acá en el frontal, pero llegaba hasta acá, hasta el parietal. Ocuparía todo esto, es parietal, acá está el escama del temporal, la mayor del esfenoides. Y este pedacito es del frontal. Una vez que llegamos a la fosa infratemporal, vamos a ver que es un espacio que el Atarset, cuando lo describe, no lo describe mucho, sino que habla de como de una región mal definida o poco definida. O sea que, si bien quizás cirujanos de cabeza y cuello tiene una noción
mucho más acabada de esta región. Anatómicamente no ahondamos mucho. Sí vamos a decir que es una región que tiene una forma piramidal con una base lateral y un vértice medial. El vértice va a ir apuntando a lo que es la fisura pterigopalatina o pterigomaxilar, que estaría ahí, ¿tá? O sea que el vértice estaría ya metiéndose ya no tanto en la fosa infratemporal, sino el vértice de la fosa infratemporal sería parte de la fosa pterigopalatina. Y por eso, fíjense, acá vamos a ver que lo escribe con una base, un vértice, unas paredes y unos límites. Si ya tenemos paredes, tendríamos que tener unos buenos límites, pero no, como son no está muy bien definido, tenemos que decir, bueno, más o menos hasta acá llega. ¿Qué nos interesa? La pared anterior es la tuberosidad de la maxila, toda esta parte posterior del maxilar. La pared superior sería esta parte de acá, que sería la parte horizontal, o sea, la parte de acá que es del ala mayor del esfenoide. Tenemos una parte vertical que estaba acá arriba y acá abajo tenemos una parte que es horizontal. Y una pared medial que es lámina lateral de la apófisis pterigoide. Fíjense, está esta. Y todo apunta de una cara acá, otra cara acá y otra cara acá hasta esta zona que es el vértice, ¿tá? Que es la fisura pterigomaxilar. Y la base dice abierta lateralmente hacia la cara medial de la rama de la mandíbula. O sea que si nosotros vemos en esta imagen, el vértice iría para allá, ¿tá? Y la base iría para acá. Esto sería la cara medial de las ramas de la mandíbula, ¿tá? Acá lo vemos de nuevo en naranja y ve que se prolonga hacia adentro, hacia allá. Por último llegamos a la fosa pterigopalatina. Esta fosa sí está un poco más delimitada, un poco más entendida y es más pequeña. ¿Cuáles los límites? Bueno, también vamos a ver que es una forma de pirámide tiene, va a tener una base y un vértice y va a tener paredes. Pero esta base va a ser superior y el vértice va a ser inferior, ¿tá? Entonces vamos a tener base superior y vértice inferior. Acá vemos una imagen. Decíamos que acá está la fosa temporal, pero si nos vamos más profundo, más cerquita de acá, bien allá tenemos la fosa pterigopalatina. Y fíjense, la base es el cuerpo y el ala mayor del esfenoides. Así como el ala mayor del esfenoides era la cara superior de la fosa infratemporal, es un poquito de eso y se mete un poco más porque ya el cuerpo también forma parte de la base superior que tiene esta pirámide. La parte anterior sigue siendo la tuberosidad del maxila, quizás no es toda esta parte de la maxila, sino que sería más una parte más reducida de la tuberosidad de la maxila. La pared posterior, que es el borde anterior de la apófisis pterigoides, fíjense acá. O sea que la fosa pterigopalatina es chiquita así. Todo esto es fosa infratemporal, la pterigopalatina es este pedacito chiquito de acá. Y el límite lateral pone ahí fisura pterigomaxilar, pero en realidad ahí estaríamos, sería la pared lateral, ya sería continuación con lo que sería la fosa infratemporal. El vértice, el conducto palatino mayor que se encuentra acá abajo. Vemos acá de nuevo, ya resecado todo, yendo más profundo. Fíjense, tenemos apófisis pterigoides, la tuberosidad de la maxila. Acá ese espacio estaría ocupado por el ganglio esfenopalatino y esta arteria que es la arteria maxilar interna, donde va a dar sus ramas terminales, y es este pedacito reducido. Todo esto es fosa infratemporal y este pedacito chiquito es fosa pterigopalatina. Por último, acá de nuevo, fosa pterigopalatina es este pedacito que está acá. Una vez que vimos las regiones comunes de la cabeza, vamos a empezar a hablar de articulaciones. Y la primera articulación que vamos a hablar es la articulación temporomandibular. Si bien nosotros ya hemos hablado de articulaciones, hablamos de sinartrosis,
en el cráneo, no hemos hablado nunca de articulaciones móviles del cráneo. ¿Por qué? Porque la única articulación móvil del cráneo es la articulación temporomandibular o ATM. ¿Ya? Esta es una sinovial elipsoidal porque el cóndilo o cabeza de la mandíbula tiene forma de elipse, y muchas veces también algunos libros van a decir como es una bicondilia simple porque tiene un cóndilo de acá y esta tuberosidad acá, que es también superficie articular, sería representaría como si fuera otro cóndilo. ¿Ah? ¿Cuáles son las superficies articulares? El cóndilo, la fosa mandibular, que es parte del temporal, y el tubérculo articular, que es también parte del temporal. Como medio de unión vamos a encontrar que tiene una cápsula, como todos, la nombramos, pero sabemos que todas estas articulaciones tienen cápsula. Tiene un disco articular, fíjese, esto es superficie articular, esto es un hueso, esto es otro hueso, tiene cartílago, y esto que está acá es el disco articular. Y va a tener ligamentos intrínsecos y extrínsecos. En esta articulación particular vamos a llamar los ligamentos intrínsecos los que están en la articulación, pero por fuera de la cápsula, como cualquier otro ligamento, y los extrínsecos, que más que extrínsecos son a distancia, porque no están en la articulación, están fuera de la articulación, están lejos de la articulación, pero ayudan a mantener la estabilidad de esta articulación. ¿Cuáles son esos? Los ligamentos de la intrínsecos son dos, uno lateral y uno medial. Uno, esta es la cápsula, este es el ligamento lateral de la articulación temporomandibular, y si nosotros pudiéramos darlo vuelta, veríamos el ligamento medial. ¿Ya? Pero a su vez vamos a encontrar tres ligamentos que van a hacer que la mandíbula no se caiga, sino que esté unida y esté en contacto siempre con el temporal. Uno es este que está acá, que sale de la apófisis estiloides y llega a la mandíbula, y es el ligamento estilomandibular. El segundo va a ser este, va a salir del cuerpo del esfenoides y va a llegar a la rama de la mandíbula, y es el ligamento esfenomandibular. Y el tercero va a salir de las apófisis pterigoideas del esfenoides para llegar a la mandíbula también, que es el pterigoespinoso. Pasamos a las articulaciones del cuello, y como yo había dicho hace un rato, cuando hablamos de articulaciones del cuello vamos a hablar de articulaciones de toda la columna vertebral. Entonces, vamos a ver las articulaciones de las vértebras entre sí, y vamos a ver las articulaciones de la columna vertebral con el cráneo. Entre las vértebras entre sí vamos a ver que son dos articulaciones las que tenemos que tener en cuenta. Una, la de los cuerpos, y otra, que está acá un poco más escondida, que es la de las apófisis articulares. ¿Tá? Estas apófisis articulares también se llama sigapófisis. Acá este diapositivo ya es de los cuerpos vertebrales. Habla de tipo sínfisis, porque muchos libros nuevos a las anfiartrosis le dicen directamente sínfisis, ¿tá? Cuando en realidad a mí no me gusta decirle sínfisis, porque sínfisis es la sínfisis del pubis cuando está en línea media. Esto no está en línea media, pero si dicen sínfisis también está bien. Superficies articulares son las caras superior e inferior de los cuerpos vertebrales. Fíjense, un cuerpo vertebral, su cara inferior va articular con la cara superior de la vértebra subyacente. Los medios de unión, vamos a tener también un disco intervertebral. Fíjense, este es el disco intervertebral. El disco intervertebral tiene la característica de ser fibroso, pero en el centro tiene un núcleo pulposo, un núcleo blando, ¿tá? Que lo hace que funcione como un colchoncito para que amortigue todo el peso y distribuya bien el peso entre toda la columna. Pero también tiene la desventaja de que cuando se rompe este disco, sale, protruye el centro, y puede protruir para distintos lados, pero si se protruye hacia atrás puede tapar este orificio que está acá, que es el foramen intervertebral o foramen de conjunción, en el cual salen los nervios raquídeos y puede presionar nervios raquídeos, y lo que nosotros conocemos como la hernia de disco. No se hernia todo el disco, sino que solamente el centro pulposo del disco. Esta articulación, si bien los ligamentos que unen esta articulación también se solidarizan con las articulaciones de las apófisis articulares, podemos decir que a los cuerpos lo van a limitar dos ligamentos que son el longitudinal posterior
que es este acá, y el longitudinal anterior. Fíjense, son dos ligamentos que van desde el sacro y el coxis hasta el borde del foramen magno. Este va a ir por la cara anterior de los cuerpos vertebrales y esto va a ir por la cara posterior de los cuerpos vertebrales. Fíjense que la cara posterior sería dentro del conducto medular. La siguiente articulación es la articulación de las apófisis articulares o sigapófisis. ¿Tá? Algunos libros lo van a poner bajo el título de los arcos vertebrales, pero bueno, no se va a articular todo el arco vertebral, sino que se van a articular las sigapófisis o las apófisis articulares. ¿Tá? Estas articulaciones son de tipo sinoviales planas. ¿Tá? ¿Por qué? Porque van a tener movimiento en los tres planos del espacio, pero van a ser de poca cuantía. Las superficies articulares obviamente son los procesos articulares o sigapófisis de las vértebras. Medionium va a tener una cápsula y va a tener, fíjense, 4 ligamentos que también, a su vez, como los ligamentos que vimos, los longitudinales anterior y posterior, también se van a solidarizar con las articulaciones de los cuerpos. Y va a ser el ligamento interespinoso, que va a ser un ligamento que va entre apófisis espinosas. Fíjense, acá en este dibujo está representado en verde. Entre apófisis espinosa y apófisis espinosa va a ir formando como un tabique, ¿tá? Que va a ir llegando hasta ahí. Va a tener un ligamento que es el supraespinoso. Ese ligamento supraespinoso, bueno, creo que tenía, acá está, acá lo vemos mejor. Interespinoso serían estos que están acá. Una vez que lleguemos acá, fíjense, tenemos mayor desarrollo de músculos en la región posterior del cuello, por eso no palpamos las vértebras cervicales, acá hay mucho músculo. Entonces este ligamento como que se separa, y fíjense, iban entre interespinoso, iba por acá y se separa. Esto es ligamento supraespinoso, ¿tá? Que va a formar un tabique, ¿tá? Acá también lo llaman como ligamento nucal, que va a dividir los músculos de la nuca en dos regiones, una derecha y otra izquierda, ¿tá? Esto va a estar en la línea media. Después vamos a tener los ligamentos amarillos. Ligamentos amarillos son los ligamentos que van entre lámina y lámina. Fíjense, esto es un dibujo de una columna cervical y está cortado. Nosotros vemos la cara anterior, pero hemos sacado el cuerpo. Entonces quedarían esto que es la cara anterior de las láminas. Por detrás de esto estarían la apófisis espinosa. Fíjense que acá emerge la apófisis espinosa de C7 que se ve ahí. Las otras apófisis están tapadas. El ligamento amarillo va a cerrar hacia atrás lo que es el conducto medular. Y por último tenemos un ligamento que se llama intertransverso. Acá lo tenemos entre apófisis transversas. Y acá también lo tenemos graficado acá en blanco. Fíjense que tenemos en blanco los intertransversos, en verde dicho los interespinosos, y en amarillo obviamente el ligamento amarillo. Y fíjense también figura acá el longitudinal posterior y el longitudinal anterior. Todos estos ligamentos hacen que la columna se mantenga armada y que las articulaciones tengan relación entre las dos superficies articulares. Una vez que vimos las articulaciones comunes que se repiten en toda la columna, vamos a pasar a ver unas articulaciones que son especiales, que son las que se dan entre el cráneo y la columna vertebral. Pero a su vez, acá hay dos articulaciones que estarían entre vértebras, pero son vértebras especiales, por eso no las nombramos antes, que son el atlas y el axis. Entonces, las articulaciones dentro del atlas con el axis también se incluyen muchas veces dentro de estas articulaciones craniovertebrales. La primera que vamos a ver es la más simple de todas, que es la articulación atlanto-occipital, o sea, entre el atlas y el occipital. Son articulaciones sinoviales elipsoideas, fíjense, tiene forma de elipse, nosotros hemos dicho que tiene forma elipsoidal o de suela de zapato, acá se ve más lindo. Las superficies articulares son los cóndilos del occipital y las cavidades glenoideas de las masas laterales del atlas. Los medios de unión van a ser las membranas atlanto-occipitales. Es una membrana que va a comunicar el atlas con el occipital. Sería como unos ligamentos longitudinales, ¿ah? Pero que unen el atlas con el occipital. ¿Ah? Acá tenemos
Esto es el atlanto occipital posterior y este es el anterior. Y esto que está en el centro es longitudinal anterior, que también llegaba al foramen magno, hasta allá arriba. Pero tenemos esto. Una vez que sabemos la articulación entre el atlas y el occipital, tenemos que ver entre el atlas y el axis. Y fíjense, tenemos articulación en los costados, ¿tá? Que van a ser muy parecidas o van a remendar lo que son las articulaciones de las apófisis articulares de las vértebras. Recuerden que el atlas no tiene articulaciones apófisis articulares, pero el axis sí. Entonces se van a articular y van a remendar eso. Y en el centro va a haber una articulación que va a ser muy especial, que es entre el diente del axis con el arco anterior del atlas. Por eso decimos atlanto axiales laterales, que son estas que están acá, y atlanto axial medial, o también le podemos llamar articulación atlanto odontoideo. Esta, la medial o atlanto odontoideo, dijimos dientes del axis, arco anterior del atlas. Entonces es una sinovial de trocoides, ¿tá? Es un ejemplo típico de trocoides, lo decimos siempre desde el primer día. Las superficies articulares son el diente del axis, tanto su cara anterior como su cara posterior. Otra superficie articular es el arco anterior del atlas, es la cara posterior del arco anterior del atlas. Y por último el ligamento transverso, que es esto que cierra hacia atrás y termina formar el anillo donde va a rodar lo que es el axis. ¿tá? Y eso también es otro ejemplo de que las superficies articulares no siempre son exclusivamente huesos, sino que también partes blandas pueden llegar a ser superficies articulares. En este caso un cartílago, pero vamos a ver más adelante que hay articulaciones en las cuales hay cartílagos que son parte de las superficies articulares. Los medios de unión, bueno, vamos a tener ligamentos alares, ligamentos del vértice del diente y la membrana tectoria. Vamos a ir por parte. Este es ligamento transverso, ¿tá? Esta es superficie articular, no medio de unión. ¿tá? De esto va a salir hacia arriba y hacia abajo dos pequeñas prolongaciones, uno va a ir al foramen magno y otro va a ir al cuerpo del axis. Esas prolongaciones ahí lo ponen como fascículo longitudinal, pero también lo podemos conocer como ligamentos alares. Tienen forma de dos alitas, uno de cada lado, más o menos dos alitas. Después vamos a tener el ligamento del vértice del diente. Si nosotros acá sacamos este alar, vamos a ver que debajo del alar tenemos la punta del diente acá y el diente va a tener un pequeño ligamento que lo va a unir también al occipital. ¿sí? Y por último tenemos esta membrana que es la membrana tectoria, que es la membrana que va desde el occipital hasta las primeras vértebras cervicales y va a tapar todo esto. Y por encima, como si fuera poco, por encima de esto va a estar tapizado, toda esta cara posterior de los cuerpos de las vértebras cervicales, o sea, estaríamos dentro del conducto medular. Por detrás de todo esto va a ir todo tapizado por el ligamento longitudinal posterior que venía tapizando todas los cuerpos vertebrales hacia atrás, y acá va a tapizar también la membrana tectoria. Acá vemos de nuevo este ligamento transverso, acá, fíjense, longitudinal inferior o ligamentos alares. Vamos a tener esto que está acá, que es la membrana tectoria, y esto que está acá, que es el ligamento longitudinal posterior. Acá está bien representado, en el dibujo anterior se veía uno solo, pero acá se ven que son dos membranas que son distintas. La membrana tectoria no es lo mismo que el ligamento longitudinal posterior. En cuanto a las articulaciones atlantoaxiales laterales, son sinoviales planas, al igual que son las apófisis articulares de las vértebras. Las superficies articulares son las masas laterales, la cara inferior de las masas laterales del atlas con las carillas articulares del axis. Una vez que terminamos con lo que son articulaciones, vamos a empezar a ver ya un poco más de partes blandas. Ya vimos algunos ligamentos, pero vamos a ver vasos y nervios del cráneo y del cuero cabelludo. Esto es también difícil de explicar muchas veces. ¿Por qué?
Porque estamos hablando de vasos que vienen de más abajo, salen del corazón salen las arterias que llevan sangre oxigenada y son anatómicamente más gruesas porque soportan más presión. Van a, no voy a explayarme cómo nacen las carótidas, pero las arterias que van a ir hacia la cabeza y el cuello son las dos arterias carótidas primitivas, ¿tá? La derecha e izquierda, que cuando estén llegando a la parte superior del cuello se van a dividir en una carótida interna y otra externa. La carótida interna, como ya hemos visto nosotros, va a entrar al cráneo, no da colaterales de importancia fuera del cráneo, no la vamos a estudiar, sí vamos a estudiar lo que es la carótida externa. ¿Tá? La carótida externa es esta arteria que está acá. ¿Tá? En cuanto a las venas son unos vasos de pared muy fina porque no tiene mucha presión y eso son la sangre que vuelve hacia el corazón. ¿Tá? Es una sangre que ya ha cedido su oxígeno, trae detritos y trae dióxido de carbono para poder limpiarlo. Y por último vamos a ver los linfáticos, ¿tá? Que es la tercera pata de lo que es la parte vascular, que los linfáticos es como un sistema de drenaje, si bien un sistema cerrado, pero es un sistema de drenaje que va a llevar parte del líquido que va con las arterias que no vuelve con las venas y además también va a recoger todo lo que son las cosas que hay en el espacio intercelular. Entonces este es un sistema muy importante porque ahí van a ir también muchas proteínas que pueden ser de virus, de bacterias o de otras cosas y van a ir por el sistema linfático que también son unos vasos muy pequeñitos que no lo podemos ver. Entonces nosotros nunca vamos a dibujar un vaso y nunca hay un vaso derecho sino que son plexos. Sí, lo que nosotros vamos a ver que cada tanto hay estaciones que son unos filtros donde hay muchos glóbulos blancos que sirven para filtrar y para detectar si en eso va a ir proteínas extrañas o antígenos extraños. Estos serían los ganglios linfáticos y esto sí lo que vamos a ver porque eso sí se pueden ver y se pueden tocar. ¿Tá? Arterias dijimos viene de la carótida externa, fíjense este es el callo de la aorta. ¿Tá? La aorta, el corazón está acá, sale la aorta hacia así y después baja. En ese callado sale este pequeño tronco que es el tronco brachiocefálico derecho y después sale la arteria carótida derecha y subclavia derecha que van a ir a la cabeza y al brazo respectivamente. Por eso y del lado izquierdo va a tener el tronco brachiocefálico, va a dividirse en su subclavia derecha y la carótida primitiva derecha. Por eso esto se va a llamar brachiocefálico porque son las arterias que van hacia el brazo y la cabeza. Acá esta es carótida primitiva y acá fíjense se divide a la altura del límite superior de este cartílago que es el cartílago tiroides y va a dar una carótida interna que es esa que se va para atrás porque se va dentro del cráneo. No lo vamos a ver ahora, sí, nosotros vamos a ver esta que es la carótida externa con sus ramas. ¿Tá? Esa carótida externa nace en el cuello a la altura de C4, ¿tá? Que es el borde que se correlaciona con el borde superior del cartílago tiroides y vamos a ver que va a tener 6 ramas colaterales y 2 ramas terminales. Las colaterales son la tiroidea superior, la lingual, la facial, la faringe ascendente, la occipital y la auricular posterior. Estas 6 arterias tienen que saberse las pregunta de examen es cuáles son las ramas de la carótida externa. ¿Sí? Lo que es cabeza, vamos a ver lo que es la lingual, la facial, la faringia, la occipital y la auricular. La tiroidea se va a ir más para abajo, es la que desciende más para acá y va más para el cuello. Fíjense, la tiroidea superior es la que va por acá, que es la que va a ir para el cuello. La lingual es esta que está por acá, que se va a meter entre los músculos de la lengua y va a llegar hacia la lengua. La facial es esta que va a venir por acá, pasa por debajo del borde inferior de la mandíbula. Entonces nosotros acá la podemos palpar con mucha delicadeza, muchas veces uno puede aprender a palparla y va a cruzar la cara en diagonal, ¿sí? Para terminar en el ángulo interno del ojo como una arteria que se va a llamar angular del ojo, que se va a comunicar con el sistema de la carótida interna. Vamos a tener una faringe ascendente, una arteria que muchas veces no la dibuja. ¿Sí? Acá dibuja viene una palatina ascendente, pero en realidad son unas arterias que se aplican a la faringe, todo esto es faringe, y va ascendiendo por acá y va dando ramas. Entonces nunca vamos
es muy difícil que encontremos un dibujo donde esté dibujada esta arteria. Y por último tenemos dos arterias que van hacia atrás, esta y esta. Esta, como va más adelante, pasa al lado del método auditivo externo, entonces se va a llamar auricular posterior, y este que va más hacia atrás va directamente más hacia el occipital, está acá, la vamos a llamar arteria occipital. En cuanto a las terminales de esta carótida externa, vamos a tener dos. Fíjense, viene carótida externa, es esta que está acá, esta es carótida interna, y acá se va a dividir en dos ramas. Una que va a seguir ascendiendo, ¿tá?, hacia el músculo temporal, por eso se va a llamar temporal superficial, y después vamos a tener esta arteria acá que se va a meter más, porque se va a hacer bien profunda y va a llegar acá a la tuberosidad de la mandíbula y la fosa en realidad pterigo-palatina, y eso es la arteria maxilar interna. Esa arteria va a dar muchas ramas, ¿tá? Esas ramas antes nosotros las aprendíamos de memoria, ¿tá? Tenemos ramos meningios, ramas dentarios, ramos orbitarios, que tenemos la infraorbitaria, que es importante ponerle acá como infraorbitaria. Vamos a tener ramas que van hacia la boca, las palatinas, las maceterinas. Vamos a tener múltiples ramas, no hace falta sabérselas hoy, simplemente hay que saberse hacia dónde se distribuye. Bueno, acá volvemos, la arteria facial atraviesa la cara en forma diagonal, fíjense acá, y su trayecto va a dar ramas a los labios, a las mejillas, ¿tá?, y termina como angular del ojo. La temporal superficial es este que dijimos que estaba acá, que se va hacia el músculo temporal, y fíjense, se distribuye en el cuero cabelludo. Esto va a dar una rama que nos interesa, que es esta que está acá, que es la facial transversa o transversa de la cara. También es importante esta arteria, ¿por qué? Porque la podemos palpar, también podemos encontrar un pulso. ¿Y cómo lo podemos detectar? Y bueno, ustedes si tocan el oído, si tocan acá el método auditivo, van por delante entre el oído y el cóndilo de la mandíbula, ahí en ese pocito ustedes van a palpar y pueden palparse el latido de la arteria temporal superficial. Dijimos la occipital y la auricular posterior, en las dos ramas posteriores que tenía, una va por acá, por atrás del oído, y otra va hacia los músculos de la nuca, por eso se va a llamar occipital. En lo que es cabeza, podemos después encontrar quizás otras arterias que lleguen ahí. Vamos a tener una mentoniana, que en realidad la mentoniana, que es este que sale de acá, sale de foramen mentoniano, que ingresa por el agujero dentario inferior de la rama de la mandíbula y sería una rama de la maxilar interna. Vamos a tener una supraorbitaria y supratronclear, que son dos que salen por allá, que en realidad son ramas de la oftálmica, que son partes de la carótida interna, ¿no? Así como veíamos el ángulo del ojo se unía con la oftálmica, es la misma que de la cual nacen estas dos arterias que suben hacia arriba. Acá tenemos, fíjense, esta es la mentoniana y viene desde acá, de la maxilar interna. En cuanto a las venas, es mucho más complicado el tema venoso porque las venas generalmente son más variables. Sí, lo que nosotros tenemos que aprender es que así como van los vasos, vuelven. Entonces son las mismas arterias, así como tenemos unas arterias, tenemos unas venas que son iguales. Pero a la hora de reunirse para descender, van a reunirse de otra manera, pero su origen va a ser el mismo. Por ejemplo, tenemos una vena facial que va acompañando a la arteria facial. Tenemos acá en el fondo, en vez de tener una maxilar interna, ¿tá?, una arteria maxilar interna, tenemos un plexo pterigoideo, ¿tá?, que cumpliría la misma función porque recibiría ramitas de todos lados, se forma como un plexo y de ahí desagua, ¿tá? También tenemos venas linguales, ¿tá? Tenemos venas auricular posterior y occipitales, pero no se van a juntar en un único vaso como se juntaba la arteria carótida externa, sino que van a formar principalmente dos vasos, que son los que más nos interesan, que es la yugular interna y la yugular externa, que es esta que está acá, la externa. Esta es la interna, perdón, esta es la externa y esta es la interna. La interna venía dentro del cráneo. Nosotros habíamos visto que en el agujero yugular
de la base del cráneo salía la vena yugular interna, descendía y va recibiendo sangre de distintos lados. ¿De dónde? ¿De dónde? En lo que es el plexo pterigoideo, va a recibir de las faringias, va a recibir ramas de la lingual y va a recibir de la facial. ¿Tá? Y también va a recibir de la tiroidea. Esto muchas veces forman un tronco común. Acá está dibujado medio, pero hay un tronco que muchas veces existe que se llama el tronco tirolinguofaringofacial, ¿tá? Porque son todos los vasos venosos que van a recogerse para desembocar acá la yugular interna. El resto de las venas van a desembocar principalmente en lo que es la yugular externa. Esta yugular externa va a formarse principalmente por la unión, yugular externa, por la unión de la occipital y la auricular posterior, que son las dos que nos faltaban. Recuerden que dijimos tirolingofaringofacial, son 4 de las 6 colaterales de la carótida. Las otras dos forman la yugular externa. Forman esa, y yo creo que tenía dibujitos mejores. Aquí está el tronco tirolingofaringofacial, y esto es la auricular posterior y la occipital. Se van a unir para formar la yugular externa, que es más superficial, va a pasar por fuera del cuello, es visible muchas veces, nos sirve para ver muchas veces cuando hay una ingurgitación, cuando se dilata, nosotros la vemos. Es más, en algunas ocasiones se puede poner un suero en esta vena, y va también recibir un poco de sangre de esta vena que se llama retromaleolar, que sería también parte de lo que sería la temporal superficial. ¿Tá? Está todo comunicado con la maxila y con el texto pterigoideo, que sería lo que las arterias sería la maxilar interna. Acá vemos, fíjense, esto es vena yugular externa. Esto es un músculo que se llama estereocleidomastoideo, y acá está la vena yugular externa, que está ingurgitada, ¿tá? Está llena de sangre. ¿Tá? Hay veces que por distintas patologías podemos ver un pulso ahí, ¿tá? No palparlo porque una vena no se palpa, pero sí se puede ver. En cuanto al linfático de la cabeza, para que ustedes se vayan orientando, dijimos que eran como plexos que iban todos alrededor, principalmente de vasos arteriales, y que nosotros no vamos a ver los vasos, sino vamos a ver los ganglios. Entonces nosotros vamos a ver dónde están las estaciones ganglionares, y vamos a ver que en la cabeza y el cuello van a formar como un collar alrededor en la base del cráneo, en la base de la cabeza, y de ahí van a descender como unos pilares hasta el tórax. ¿Tá? El collar que está acá nosotros lo llamamos pericervical, y está formado por unos ganglios, son estos submentonianos. Cuando tenemos una muela que se inflama, se van a aumentar de tamaño esto. Cuando llegamos acá, ya son submandibulares, y estos que son acá son parotillos, porque están en relación con la glándula parótidas. Estos se pueden inflamar en la faringitis o en la parotiditis en este caso. Si vamos atrás, tenemos mastoideos, está en relación con la mastoides, y después tenemos los occipitales. Son todos adenopatías, ganglios que cuando aumentan de tamaño porque se inflaman, son las adenopatías que uno palpa en un paciente. Y van a drenar como una cadena superficial y una cadena profunda. ¿Tá? La cadena superficial va a ir en relación principalmente con lo que es la vena yugular externa, ¿tá? Y la cadena profunda, que es la más importante, que es la que más va a ir más en relación en lo que es la vena yugular interna, que en realidad ahí estaría junto con la carótida, porque forman un paquete vasculonervioso. Una vez que nombramos lo que son los ganglios y los vasos, vamos a ver lo que son los nervios. ¿Tá? Y fíjense, nosotros cuando tenemos que hablar de nervios, tenemos que hablar principalmente de dos funciones muy importantes.
Una es la función sensitiva, ¿tá? Que es la información que se origina en la piel o en los tegumentos y se va hacia adentro, es información que entra al sistema nervioso central. Y después tenemos ramos motores, que son es la información que se genera en el sistema nervioso y va a efectuarse en los músculos, en las glándulas, en lo que haga falta. ¿tá? A su vez, eso lo vamos a dividir en funciones vegetativas y funciones eh, somáticas. Las vegetativas son aquellas que nosotros no controlamos. Nosotros no controlamos si se dilatan o se contraen las arterias. ¿tá? Eso es vegetativo. Si nosotros vamos a decir si abrimos o cerramos la boca. ¿tá? Esta inervación de lo que son de lo que es la cabeza y cuello va a estar dado por 12 nervios que van a nacer del tronco encefálico, en realidad del encéfalo, porque hay dos que no nacen del tronco encefálico, que es del sistema nervioso central. ¿tá? Van a tener sus nombres, fíjense, están numerados primero, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, hasta el 12 par. Nosotros acá nos van a interesar principalmente dos. Uno es el trigémino, que es el nervio sensitivo por excelencia de la cabeza, y el nervio facial, que es el nervio motor por excelencia de la cabeza. ¿Hay más nervios? Sí, casi todos estos nervios los vamos a estudiar. Vamos a estudiar todos los nervios, pero después vamos a ir hablando de a poquito de algunos otros nervios. Algunos nervios estos son de órganos de los sentidos, como el olfatorio, como el óptico, o también los oculomotores, que son tres que van a mover el ojo, también lo van a mover con órganos de los sentidos, pero ahora me interesan principalmente esos dos. El facial, que es el séptimo par, siempre hay que acordarse, es un nervio mixto y van a ser del tronco encefálico. Solo ya lo vamos a terminar de entender cuando veamos sistema nervioso central al fin de año, pero van a ser entre estas dos estructuras. Esto es lo que es el puente y esto es el bulbo raquídeo o médula oblonga. Entre esos hay un surco que se llama bulbo pontino, donde van a nacer varios nervios. Uno de esos nervios que van a nacer es este, con esa ramita chiquita, que es el nervio facial, tiene dos raíces, una que es el 7 y el 7 bis. Pero si nosotros vamos más para adentro, vamos a encontrar que adentro no nacen desde acá, desde la superficie, sino que adentro hay unos núcleos de sustancia gris que están los centros de procesamientos de ese nervio, que son los núcleos, y es el origen real. ¿tá? Nosotros tenemos un origen aparente, que es donde nosotros lo vemos emerger, y un origen real, que es donde realmente nace. Este van a ser de 4 núcleos. ¿tá? Y los núcleos, para entender y recordarse, hay que acordarse la función del nervio. El nervio facial dijimos que es el nervio motor por excelencia. Tiene una muy poca función sensitiva y va a tener función vegetativa. Entonces, ¿qué vamos a tener? El núcleo motor de facial, que es el más importante. El núcleo sensitivo sensorial, ¿tá? Que este también se lo llama núcleo medular del trigémino. Y va a tener dos núcleos parasimpáticos, que son el nervio lagrimal y el salival superior. El origen aparente dijimos médulo pontino, y el trayecto, y ahí no se me ve la imagen de atrás, pero en realidad sale y nace, y ahí nomás se mete, digamos, nace acá y ahí nomás se mete en el conducto auditivo interno que estaba en la cara póstero superior del peñasco. Dentro del peñasco va a tener un recorrido que va a ser 3 tramos dividido por 2 codos. La verdad, a mí no me interesa tanto saber los codos, los trayectos. Lo que me interesa es que va a ser ese recorrido. En este recorrido va a dar algunas ramas, pero va a salir por acá por lo que es el foramen estilomastoideo. Sale por el foramen estilomastoideo y fíjense, se va hacia adelante. Esto es apófisis tiroides. Acá hay unos músculos que se llaman ramicetes rurianos, que son los que se insertan acá en la apófisis tiroides, y va a ir hacia adelante. Pero ¿qué pasa? Acá en esta parte
hay una glándula que es la glándula parótida, que es una glándula salival. Entonces se va a meter dentro de la glándula y dentro de la glándula se va a ir dividiendo formando un plexo. Fíjense, acá está la glándula parótida y se va a ir dividiendo, ¿tá?, para hacer un plexo que va dando ramas que va a inervar todos los que son los músculos de la cara, ¿no? Entonces estos ramos terminales lo vamos a dividir en, fíjense que se ve lindo de nuevo, que nace, pasa por la parótida, este es el músculo massetero, uno de los músculos de la masticación, y se va hacia adelante. Lo vamos a separar en distintos ramos. Y acá hay una diferencia entre un libro viejo y un libro nuevo. Un libro viejo va a decir que tenemos estas ramas que están acá, que son las temporofaciales, y estas que están acá son las cervicofaciales, ¿no? Eso es más fácil, eso es lo que nosotros hemos estudiado cuando cursamos anatomía, pero en los libros un poco más nuevos no van a hablar de dos ramas, sino que van a hablar de 5 ramas. Y son las ramas, las frontales, porque se van acá más a la frente, las cigomáticas, que se pierden acá, las bucales, ¿tá?, que vienen tanto de arriba como de abajo, como de los temporofaciales como de los cervicofaciales, vienen a la boca. Vamos a tener una marginal de la mandíbula y por último unas que ya llegan al cuello, por eso se van a llamar ramas cervicales. La target, acá se ve lindo, una mnemotecnia para acordarse cuáles son las ramas. La target en realidad cuando lo describe habla de las dos cosas al mismo tiempo, porque la target te lo divide en temporofacial y cervicofacial, pero cuando uno lee el párrafo de temporofacial y cervicofacial, a su vez lo subdivide en sus partes. Entonces no queda ni fu ni fa, ni uno ni otro, ¿no? De todas maneras, cuando ustedes hablan de ramas terminales, pueden nombrar 2 o pueden nombrar 5. Lo importante es que si ustedes me dicen que 2, sepan que son temporofacial y cervicofacial, y si me nombran 5, me las nombran a las 5. Porque si me nombran 5 y me ponen 2 o me ponen rama temporal y cervicofacial, no. ¿Tá? Hay que hablar bien. Sé que todo eso, si quieren optar por una de las dos, lo pueden optar, pero sabérsela bien. ¿Tá? En cuanto a los colaterales de facial, vamos a ver que van a dar ramas que van a salir dentro del trayecto intrapetroso, de las cuales hay 2 ramas que son más importantes, que son la cuerda del tímpano, ¿tá?, es una que van a hacer ahí, va a salir por la fisura peritoneopánica, pero se va a ir a otro lado. Vamos a ver que ahí va a llegar a eso, se va a unir con un nervio sensitivo que es el trigémino, va a llegar hacia la lengua y va a aportarle la parte de sentido del gusto de la lengua. Vamos a tener también los nervios petrosos, son nervios que nosotros hemos visto en la cara anterosuperior del peñasco, había unos orificios de los nervios petrosos, son estos nervios petrosos que salen por allí y después van a ir a terminar a formar el ganglio esfenopalatino. Y los ramos extrapetrosos vamos a tener auricular posterior, para el vientre posterior del digástrico y para el músculo estiloioideo, que son todos estos que salen acá. Obviamente lo más importante son las ramas terminales, que van a ser los motores de los músculos de la mímica. Por eso cuando volvemos acá a la función, que nos va a remendar lo que vimos en los núcleos en el origen real, tenemos una función motora, que es de los músculos de la mímica. También está el vientre posterior del digástrico, el estiloioideo, pero nosotros lo más importante acá son los músculos de la mímica, de cajón. La parte sensitiva sensorial le da los gustos a los 2/3 anteriores de la lengua y la sensibilidad del conducto auditivo externo. Fíjense, en celeste está el trigémino, en rosa está el plexo cervical y en amarillo está la parte sensitiva pura del facial, que es muy pequeña, está en el oído nomás, ¿tá?, en la parte externa del oído, ni siquiera en la parte interna del oído. Pero bueno, eso hay que saberlo porque tiene su territorio sensitivo el facial, pero es tan pequeño que por ahí muchas veces uno no lo tiene en cuenta. Y obviamente la parte parasimpática ayuda mucho a la secreción lagrimal y salival, ¿no? Obviamente, si hablamos de facial,
eso va íntimamente relacionado con los que son los músculos de la mímica. ¿tá? Estos músculos de mímica tienen una característica, ¿tá? que obviamente son los que nos permiten hacer gestos y movimientos con el rostro, pero para poder hacer eso tienen una característica particular que tienen al menos una inserción cutánea. ¿tá? Porque, por ejemplo, un músculo de la pierna cuando se contrae, uno puede ver que se modifica un poco el relieve de la pierna, pero no tira de la piel, entonces no se lo ve muchas veces. En cambio, en la cara tienen una inserción, muchas veces, por ejemplo, este músculo que es el cigomático mayor, se inserta acá en la apófisis cigomática y viene acá y termina en la piel que está del labio. Y cuando se contrae, tira el labio para arriba y hacemos una mueca para arriba. Este que es risorio tiene las comisuras de los labios hacia atrás, como para una sonrisa media forzada, y por eso se llama risorio. ¿tá? Entonces, tiene esa característica. Al insertarse en la piel, la tironean y nos permiten hacer estos gestos que podemos hacer. Nosotros esto lo vamos a dividir en distintas partes, distintos sectores, y son todos los mismos. Unos que son de la frente y las cejas, son los que están acá arriba, los que son de las órbitas, los de la nariz, los de las orejas y los de la boca. Dentro de lo que son los músculos de la frente y las cejas tenemos, primero que todo, este que está acá, que es el occipito frontal. Hay veces que lo ponen que son dos músculos, este es el occipital y este es el frontal, y hay veces que lo ponen como uno solo porque tienen una galia aponeurótica, que es como si fuera un ligamento muy plano y chatito que va cubriendo todo el cuero, que está entre el cuero cabelludo y el cráneo, que se van a unir. Y cuando se contrae más la parte de atrás, tiramos el cuero cabelludo para atrás, si se contrae la parte de adelante, tiramos el cuero cabelludo para adelante, y se contraen los dos, levantamos las cejas, ¿tá? como una señal de sorpresa. El otro es el corrugador del supercilio, es este que está aquí, ¿tá? Cuando nos contraemos nos ponemos cara de enojado, ¿tá? Porque fruncimos la parte interna de las cejas. Llegando a las órbitas, el más importante acá en la órbita es este, que es un músculo que, fíjese, es circular, ¿tá? Por eso cuando los músculos son circulares así, por más que tengan un fascículo superior y un inferior, pero hacen como un círculo, cuando se contraen cierran el orificio, y eso es lo que es un esfínter. ¿tá? Acá tenemos uno que está construido alrededor de los ojos, que nos ayuda a cerrar los ojos. ¿tá? Este músculo es un músculo finito que está dentro del párpado. ¿tá? Podemos dividirlo en tres partes: una palpebral que está dentro del párpado, una orbitaria que está pegado al hueso, y acá en el centro tenemos la carúncula lagrimal, ¿tá? Donde se recogen las lágrimas, y hay una pequeña parte de este músculo que lo va a envolver eso para rodearlo y al contraerse bombea, ¿tá? Para que desahogue un poco más rápido las lágrimas. Por eso cuando se nos llena el ojo de lágrimas y uno no quiere que se caiga una lágrima, ¿qué hace? Parpadea muy seguido para que las lágrimas pasen más rápido por el conducto nasolágrimal y terminen en las fosas nasales. Acá vemos de nuevo corrugador de la ceja o del supercilio, y esto tenemos la parte orbitaria que va pegado al hueso y la parte palpebral que va libre, que va dentro de los párpados. Y acá en la carúncula lagrimal estaría la porción lagrimal, que antes lo conocíamos también como músculo de Horner. Pasamos a los músculos de la nariz y de las orejas. Los de la oreja son tan rudimentarios que nosotros no lo estudiábamos. Tenemos posterior, superior y anterior. ¿tá? Nos permiten, en algunas personas pueden mover un poquito las orejas mínimamente. Los animales están más desarrollados los animales, pero no son un ser humano. Son rudimentarios y no vale la pena perder tiempo en esto. Sí, vamos a estudiar un poco más de lo que son los músculos de la nariz. ¿tá? Los músculos de la nariz, si bien tienen un poco de función de la mímica, pueden ayudar, hay unos que ayudan a dilatar un poco la nariz, un poco más, un poco menos, pero tampoco funcionalmente no tienen tanta importancia. ¿Cuáles son los músculos nasales? Tenemos, primero que todo, el prosero, también conocido como piramidal,
¿tá? Que es este que está más acá arriba, ¿tá? Tenemos acá más acá el corrugador supercilio, fíjense que más profundo, este que está acá más superficial es el procero. Eso cuando se contrae, cuando hacemos así que tenemos algo de hay mal olor y fruncimos la nariz, ese principalmente el procero, no es el único músculo que se contrae ahí, pero es el procero. Tenemos el nasal, tenemos este que está por acá, ¿tá? Y tenemos uno más acá abajo, vamos a tener que es el depresor del septo nasal. Cabe destacar que hoy en día todo esto lo llamamos nasal, pero hay algunas fibras que este nasal, como está inserto acá en el hueso, inserto acá en esto que ya es cartílago de las fosas nasales, cuando se contrae como que dilata. Pero hay algunas fibras que pasan de largo y se van hacia el otro lado, que hacen así. Y eso es lo que nosotros antes conocíamos como un nervio transverso de la nariz, que cuando se contrae baja la nariz, entonces cierra las fosas nasales. Y cuando lean la descripción de este músculo nasal va a decir que dilata y contrae al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque son distintas fibras, algunas dilatan, otras lo contraen. Acá tenemos este que está acá, es el depresor del septo nasal. ¿Tá? Bueno, auricular, dijimos anterior, posterior, superior, no vamos a quedar en eso. Y ahí sí empezamos con los músculos de la boca, que son los más numerosos y los más importantes. Y los que se preguntan siempre en examen. Nombre, el músculo de la boca, o nombre, 6 músculos de la boca. ¿Tá? Entonces hay que sabérselos. ¿Cómo están organizados? Bueno, vamos a tener uno que es circular, ¿tá? Que a su vez, así como es el auricular de los ojos, cierra el ojo, este el auricular de los labios va a cerrar la boca. ¿Tá? Y después vamos a tener, fíjense, como rayos de la bicicleta para todos lados, ¿tá? O como diríamos, como si fuera una cama elástica de esas redondas que tienen elásticos para todo, en todo sentido, porque esté tenso. Acá también vamos a tener músculos que van a seguir en todas las direcciones, que van a ser los músculos dilatadores. Entonces tenemos un solo constrictor, que es el auricular, y todos los demás van a ser dilatadores de la boca. Y fíjense, son muchos, vamos a empezar a nombrarlo de arriba hacia abajo. Primero tenemos unos músculos que vienen de acá, del maxilar, acá están cortaditos, que vienen acá hacia el labio superior. Entonces tenemos el elevador propio del labio superior y el elevador común del labio superior y la ala de la nariz. Antes eran dos músculos, ahora te lo ponen con muchas veces uno, porque fíjense como son como dos lengüetitas, la que va más lateral llegaba acá y levantaba el labio superior. La que iba un poco más medial, algunas fibras terminaban en el ala de la nariz. Entonces, cuando se contrae, no solamente levanta el labio, sino que hace que las fosas nasales se abran, ¿tá? Abren las narinas de las fosas nasales. Después tenemos, un poco más lateral, el elevador del ángulo de la boca. ¿Tá? Más lateralmente tenemos acá estos dos músculos que vienen de la apófisis cigomática, que son el cigomático mayor y menor. ¿Tá? Si bajamos un poco más, tenemos a esta altura dos músculos. Uno que es superficial, que es el risorio, que es este que ya hemos visto acá, y otro más profundo, ¿tá? Que es el bucinador, que es este que está acá, es más profundo. Tenemos que resecar esto, la grasita y el músculo risorio, para ver abajo este que es el bucinador, ¿tá? Porque ese bucinador en realidad está más profundo, sella bien la cavidad bucal y se inserta hacia atrás en la faringe, y lo que nos va a ayudar es que se reduzca el tamaño de la boca. Si se reduce el tamaño de la boca, ese contenido de la boca tiene que salir para un lado. Entonces, si tenemos la boca cerrada, tragamos. ¿Tá? Entonces no sirve ese músculo para tragar. Pero si la boca está abierta, expulsamos aire hacia afuera. Y eso, por eso se llama el músculo bucinador, porque el bucinador viene de trompeta. Entonces, para tocar la trompeta, tenemos que estar contrayendo este músculo para soplar el aire. Acá tenemos, fíjense, este es el bucinador y este es faringe, este es el conductor superior de la faringe. Fíjense, acá va a unirse para que cuando se reduce el tamaño de esto, ¡pum!, tragamos. Por último, vamos a ir a los más inferiores, que tenemos el depresor del ángulo de la boca, ¿tá? El depresor del labio inferior y el mentoniano. ¿Tá? Estos tres músculos también, si usamos un libro un poquito más viejito, vamos a encontrarle que este, como tiene forma más triangular, le decíamos triangular de los labios. Este se llama
cuadrado del mentón, ¿tá? Porque es más cuadrilátero, y esto que está en el centro, ¿tá? Que en unas personas está un poquito separado y se forma un hoyuelo en el centro, ¿tá? En otros no, es lo que nosotros llamamos el músculo de la borla del mentón. Ustedes me preguntarán, ¿hay más músculos en la cabeza? Sí, va a haber más músculos en la cabeza. Tenemos, por ejemplo, el platisma o cutáneo en el cuello que llega hasta acá arriba. Es un músculo muy rudimentario, siempre lo dibujan así, pero en realidad uno lo ve por transparencia nomás, son poquitas fibras. Este también está inervado por el nervio facial, pero después vamos a tener músculos importantes que son los que mueven el ojo, ¿tá? Y los que están dentro del ojo para dilatar y contraer la pupila o para acomodar, para ver de cerca y de lejos, que son músculos que vamos a ver cuando veamos el aparato de la visión, el sentido de la visión. Vamos a encontrar músculos masticadores que no están inervados por el facial, ¿tá? Los del ojo no están inervados por el facial, los masticadores tampoco, ¿tá? Que son cuatro, ya lo vamos a ver porque están inervados por el trigémino. Y después tenemos unos músculos en la boca que son los músculos de la lengua, ¿tá? Que también están inervados por otros nervios, ¿tá? Músculos de la lengua, los de la faringe, los del paladar, que lo vamos a ver en otro momento. Bueno, con esto hemos llegado al final del videito de hoy y bueno,